Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Jesús ya está cerca de Jerusalén, está casi llegando, entonces va a ser muy significativo todo aquello que elige enseñar y elige realizar justo antes de llegar a Jerusalén, porque esto señala a Jerusalén. Todo esto que dice y realiza, por supuesto que señala a Jerusalén y todo lo que vendrá, la condición en lo que sucede. Todas las cosas que dijo y especialmente lo que realizaba, por grandiosas que nos parezca, son señales. Son denuncias hacia lo que está sucediendo, la condición del pueblo de Israel. Entonces va a ser muy interesante que revisemos qué es lo que Jesús eligió enseñar y decir y realizar, justo antes de entrar a Jerusalén. Los discípulos estaban confundidos, no querían hablar acerca del tema. Jesús ya les había anunciado que llegarían a Jerusalén y las cosas se iban a poner muy difíciles. Los discípulos sabían muy bien qué es lo que hacen, las autoridades religiosas en contra de aquellos que consideran que han ofendido a Dios, que desobedecen a Dios o incluso son señalados como blasfemos. Son unos espectáculos públicos de violencia y escucha esto, de celo por Dios. Entonces todos aquellos que las autoridades, la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría consideran, que deben ser violentados, que deben ser, disciplinados delante de todos, no sabes, el espectáculo de celo por Dios y una violencia contra las personas para que no vuelvan a hablar mal de Dios, mal de la ley, mal del templo y no se constituyan en unos blasfemos. Eran unos espectáculos de violencia y eso es lo que les dijo Jesús que pasaría con él. No era nuevo para ellos saber que su maestro estaba siendo señalado como alguien que estaba perturbando el orden, que alguien que estaba hablando en su opinión en contra del templo y en contra de la ley. Claro, porque la poderosa tradición sacerdotal ostentaba el discurso oficial de Dios y no había otra manera de entender y enseñar e interpretar la ley como la de ellos. Entonces cualquiera que pretendiera enseñar la ley de otra forma era verdaderamente señalado, sancionado y violentado, exhibido como blasfemo. Entonces sabía Jesús que su manera de enseñar estaba causando un impacto. Nadie había enseñado la ley de esa manera, porque él la enseñaba en su sentido original. Y no solo la enseñaba, escucha esto, cumplía la ley en su sentido original. ¡Wow! Estaban viendo una manera distinta de enseñar y de vivir los mandamientos de Dios y eso causó confusión, impacto en las personas. Y por supuesto era un sentido contrario a todo lo que se enseñaba el discurso oficial de Dios. Entonces había que hacer algo con Jesús, había que desaparecer a Jesús por completo, porque estaba cambiando las cosas. Y vaya que las estaba cambiando, y escucha, y vaya que las cambió, y las cambió para siempre, y sus cambios llegan hasta nosotros. Entonces, cuando Él les advirtió, a partir de entonces, en el capítulo 16, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Ellos sabían muy bien qué pasaba con aquellos que en opinión de las autoridades desobedecían, hablaban mal del templo, de la ley, y además eran señalados como blasfemos o herejes. Ellos sabían muy bien y lo habían visto varias veces, este espectáculo de celo religioso, violentar a las personas, porque tienen opiniones distintas, porque piensan de otra manera. Y sabían muy bien lo que estaba hablando Jesús, pero lo matarían.
y al tercer día resucitaría. Para ellos, la resurrección, por supuesto, la conocían muy bien, pero como un evento al final de los tiempos, como algo que sucedería mucho tiempo después, no como algo inmediato, presente, tangible, nada de eso. Y eso es lo que van a descubrir entonces en el capítulo 20 que vamos a estudiar. Nos dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, una vez más vuelve a hablar de lo que va a suceder con él. Pero recuerda, Jesús elige un título mesiánico para sí mismo. De los distintos títulos mesiánicos que imperaban en ese momento, que generaban esperanza, elige el Hijo del Hombre. Entonces Jesús hablará en clave profética, no en primera persona. Yo pasaré esto, yo viviré de esta forma y pasará esto conmigo. Sino lo elige, enseñarlo, en tercera persona. El Hijo del Hombre le sucederá esto. Y esto era para desafiar siempre, vamos a hablar del Hijo del Hombre en tercera persona, era para desafiar a sus oyentes, para desafiar a sus discípulos, para que pensaran y eligieran una y otra vez si es él o es otra persona. Él es tú, esperaremos a otro, dijeron los discípulos de Juan el Bautista. Entonces cada uno tenía que decidir, quién era Jesús, y no solamente alguna vez en la vida, sino en todo momento tienes que decidir quién es Jesús para ti. No, yo hice hace mucho tiempo una decisión, no. Tenemos que elegir siempre, en todo momento, quién es Dios y quién es Jesús para nosotros. Y ahora llegaría el momento de elegir. Y también vendrían otros grandes personajes que son los líderes religiosos que no se separaron de Jesús. Y estas multitudes, entonces tenemos distintos círculos que vamos a verlos, vamos a interactuar y se van a observar mucho justo cuando llega a Jerusalén, que es la multitud, los discípulos, los apóstoles y por supuesto los seguidores, que muy disciplinados, que estaban ahí para seguir en todo momento a Jesús, los líderes religiosos. ¿Quiénes son los líderes religiosos? Los que sancionan, los que señalan, los que están calificando una y otra vez si lo que está haciendo Jesús o no es correcto. Entonces, Jesús elige hablarles de él, como el título mesiánico, el Hijo del Hombre, y decide hablarlo de esa manera, en tercera persona, para que sus oyentes reaccionen, y especialmente sus discípulos. Pero ya habían oído del Hijo del Hombre una versión que más les gustaba. ¿Cuál era la versión que les gustaba más del Hijo del Hombre? No la que está hablando Jesús, porque el Hijo del Hombre tiene dos momentos fundamentales. Uno como Hijo del Hombre, como el representante de todos nosotros, y como está el Hijo de Dios. Entonces, mira, como Hijo de Dios, el Hijo del Hombre nos dice, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Nos dice, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Esa versión es la que más nos gusta, dicen los apóstoles. Por supuesto, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, y mira qué va a pasar. El Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, y ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa versión es la que más nos gusta del Hijo del Hombre. Sigue hablando de esto, Señor, sigue hablando de esto, querido Maestro, por favor, háblanos de esta grandeza del Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre también tiene otro momento, no solamente de exaltación, sino de humillación. Que el Hijo del Hombre decidió vivir. No es algo que tenía que pasar, bueno, es que tiene que pasar, no, eso no sucede aquí, pero en el cielo es algo que se decide. El Hijo del Hombre decidió vivir esto. Entonces,
Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén y ellos dijeron, sí, lo sabemos y sabemos lo que viene, Señor, pero nos gusta más la versión exaltada del Hijo del Hombre y no esa versión tan difícil y compleja que nos dices del Hijo del Hombre que no nos gusta. Entonces será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Ellos sabían que este enfrentamiento era inevitable y sabían muy bien todo lo que sucede a aquellos que desafían a las autoridades religiosas. Muchas veces habían visto lo que pasaba, cómo violentaban a aquellos que señalaban como blasfemos, herejes, desobedientes, aquellos que habían ofendido al templo y la ley. Ellos sabían lo que hacían, todo en el nombre de Dios, todo en este celo religioso de proteger a Dios. Recuerda, son dos maneras de entender lo sagrado. Nosotros somos para lo sagrado y habrá que protegerlo, y cualquiera que hable mal de eso sagrado habrá que sancionarlo o violentarlo. Esa es una manera, es la manera religiosa, natural de vincularnos con lo religioso. Hay que protegerlo. Hay que cuidarlo y vigilar que no se hable mal de él, mientras que el vínculo con lo sagrado, el vínculo espiritual, es que lo sagrado es para nosotros. No tenemos que protegerlo, él se protege a sí mismo. Pero el sentido común nos dice, tenemos que proteger a lo sagrado. Lo sagrado no se puede proteger a sí mismo, no, habrá que cuidarlo y cuidar su santidad y que nadie ingrese a ese lugar sagrado. Entonces el sentido común nos dice eso, se tiene que proteger, no puede protegerse a sí mismo si tan poderoso dice que es. No, ese es el sentido religioso. Mientras que el sentido espiritual, lo sagrado se protege a sí mismo. Por el contrario, más aún, lo sagrado nos protege a nosotros. Entonces les resultaba chocante y muy difícil. ¿Cómo que el Hijo del Hombre sufrirá todo esto? Si nos acaba de decir que esta visión gloriosa, nos gusta más esta versión, claro. Nos gustan más las buenas noticias que las malas noticias. No quiero hablar de ello. No quiero escuchar nada. No me digas nada. Es algo natural en nosotros. No. A mí háblame de puras cosas buenas, puras buenas noticias. No quiero escuchar nada malo, nada de lo que va a pasar. Y es algo natural. Nos gustan las buenas noticias y no las malas noticias. Pero en este mundo siempre hay buenas noticias, pero también malas noticias. Y esta era una pésima noticia. Señor, si eso te va a pasar a ti, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, y ellos entendían, y la clave estaba al final, y resucitará al tercer día. Acabará con esto, superará esto, señalará todo esto, condenará todo esto. Pero la clave estaba hasta el final, y resucitará al tercer día. Pero para ellos la resurrección, sí, Señor, está hasta el final de los tiempos, como le dijo Marta a Jesús. Sí, ya sé que mi hermano resucitará y lo veré al final de los tiempos, en la resurrección de los justos. No imaginaba que la resurrección estaba más cerca de lo que imaginaba, más presente, más tangible, más accesible para todos, la resurrección para todos. ¿Cómo es posible? Entonces, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces, más adelante se van a dar cuenta que la clave que estaba dando Jesús iba a cambiar todo. Una nueva manera de entender todo lo que dijo y todo lo que hizo. La resurrección, no como un momento al final de los tiempos, sino para ellos entendieron, Señor, tú eres la resurrección, tú eres. Entonces, al tú ser la resurrección, entonces todo lo que dices y todo lo que hiciste tiene otro sentido que no habíamos entendido. Entonces,
nos dice, pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces estamos ya en Mateo 20, está por llegar a Jerusalén y todo lo que diga, haga, elija, vamos a decir y realizar, va a ser muy significativo porque todo eso está justo antes de unos días bastante complicados y difíciles. Entonces, está señalando toda la situación. Primero está anunciando lo que pasará, anticipando, todo lo que va a suceder con él. Entonces, señalando esto, de que él sabe eso, y de que eso no está fuera de su control, fuera de su conocimiento, y demostrando que las autoridades religiosas no se salieron con la suya. No finalmente decidieron, sobre la vida de Jesús, sino ellos, serán responsables, por supuesto, de lo que hicieron con Jesús. Pero Jesús ha decidido seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Nacido bajo la ley, y se despidió de la vida precisamente bajo la ley de la vida, cómo nacen las personas y cómo mueren las personas. Jesús murió como todos nosotros, pero resucitó, escucha, como nadie. Entonces, Jesús subía a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará, se levantará de los muertos, se levantará de todo esto que vivió, de todo esto que sufrió. Entonces, todo cambia, Señor. Entonces, todo lo que dijiste, tenemos que leerlo en clave de resurrección. Entonces, ¿qué más va a decir? ¿Qué más va a suceder? Y justo antes de llegar a Jerusalén, los discípulos que no quieren saber nada y quieren solamente la mejor versión del Hijo del Hombre, que será exaltado y no esta versión de humillación. No queremos saber nada de esto, Señor. Sin embargo, una mujer que tiene una percepción distinta e incluso asume lo que viene, está pensando que las cosas van a cambiar radicalmente y que Jesús va a establecer su reino. Entonces se acerca a Jesús y lleva a sus hijos y dice: Señor, quiero pedirte algo muy, muy especial. Mira lo que está pasando. Nos dice, entonces, después de, por supuesto, todo esto que está pasando, y no solo se los dijo a los 12 discípulos, pero había una conmoción, una inquietud. Ya vamos a llegar a Jerusalén. Para algunos vienen malas noticias, pero para otros es el momento de establecer el reino de Dios. Y mira lo que dice. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer tan valiente! Mira lo que está pidiendo. Ella va a pedir lo que todas las mamás piden: bendiciones para sus hijos. Ella es una mujer que sabe que las cosas van a cambiar para bien o para mal, o no sabe exactamente, pero antes de que suceda, quiere pedir por sus hijos, quiere interceder por sus hijos. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Entonces no sabemos si estaban ahí Juan y Santiago, vamos todos apenados: mamá, no hagas esto, no pidas esto, por favor, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué van a decir de nosotros? Pero esta mujer dijo: no sé qué va a pasar con los demás o qué opinen de nosotros, pero yo quiero pedir esto. Mamá, no digas nada, por favor. Y mira lo que hace esta mujer. Nos dice: ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó. Recuerda, esto está justo antes de llegar a Jerusalén. Entonces son situaciones muy significativas y nos dice: te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado. A tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué petición! ¡Qué valiente!
qué atrevida. Y eso son las mamás, siempre piden por sus hijos, por encima de todo, por encima de todas las circunstancias y por encima de todos los demás. Porque los otros discípulos estaban en otras cosas, estaban tratando de resolver lo que les dijo Jesús, pero esta mujer sabe muy bien que las cosas van a cambiar, no sabe cómo, pero quiere anticiparse y quiere una bendición especial para sus hijos. Y quiero decirte que no dejes de pedir por tus hijos, no dejes de pedir una bendición especial por tus hijos. Escucha esto, un lugar especial por tus hijos. Entonces nos dice, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, pero Jesús les respondió, no saben lo que piden. Ya ves, mamá, ¿para qué hacemos aquí? Mira, te dije que no le dijeras. Qué bueno que lo dijo. Qué bueno que podemos, claro, Jesús les dice, es cierto, no podemos saber muchas cosas, pero lo que sí podemos saber es que Jesús bendice y bendice a nuestros hijos. Y pedirle a Jesús una bendición para nuestros hijos, escucha esto, un lugar para nuestros hijos. Pero no saben lo que piden, dice, ¿acaso? Y ahora ya no se dirige a esta mujer, sino a sus discípulos, todos apenados. Ya ves, mamá, no hubiéramos venido, ¿para qué dices estas cosas? Por favor, nos estás avergonzando, ¿qué va a pasar con los demás? Entonces dijo esta mujer, yo no lo sé, pero yo quiero una bendición para mis hijos y un lugar para mis hijos especial, porque ella había visto todo lo que pasaba y acompañó a sus hijos también. Primero se fue uno, luego otro, y decidió acompañarlos. Entonces no saben lo que piden y ahora se dirige a cada uno de ellos, a Santiago y a Juan. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Lo que les acaba de decir. Acuérdate, a ellos les gusta la versión de exaltación, de gloria, no la versión del Hijo del Hombre, vamos, de humillación, sufrimiento, muerte. ¡Wow! ¿No? ¿Quién quiere eso? Pero la clave estaba al final. La resurrección iba a superar todo eso. Todo eso que parece, escucha, que tiene la última palabra. Vamos, la resurrección de Jesús exhibió, denunció que no es así. Que quien tiene la palabra, la última palabra, no es la muerte, sino es Jesús. Y eso es grandioso. En Jesús todo cambió, la muerte cambió. Ya no como un hasta nunca, sino la muerte se convirtió en un hasta luego. Y eso es glorioso. Ya no un hasta nunca. Ya nunca más nos volveremos a ver, sino en un hasta luego. Un despertar glorioso. Ahí estaba la clave, pero no querían hablar de ello. Yo no quiero hablar de eso, esas cosas ya pasaron, son muy difíciles para mí. ¡Wow! ¡Cuánta madurez! Entonces nos dice, Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso no pueden beber la copa, vamos, amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, y más si estaba ahí su mamá, ni modo que dijeran que no. Claro que sí, Señor, tú pon cualquier prueba que nos pongas, la superaremos, cualquiera. Dinos qué vamos a hacer. Claro, si están pidiendo un lugar para ellos, a la izquierda, a la derecha de Dios, dices, no, tú dinos. Y seguramente, y más si estaba ahí su mamá atreviéndose a pedir una bendición especial y un lugar especial para ellos, por supuesto que tenían que decir, por supuesto, tú dinos lo que tenemos que hacer y lo haremos, Señor. Entonces, es cierto, y claro que sí, contestaron ellos, podemos, ¿verdad? ¿Verdad, Santiago? Sí, y tú, Juan, ¿verdad? Sí, juntos, vamos a poder. Incluso aquí delante de su mamá dijeron, claro que podemos, nos comprometemos a que todo lo que pase estaremos juntos y estaremos contigo y superaremos cualquier prueba. Entonces, es cierto, dice, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Y eso son, vamos, valores del imperio, solo hay dos lugares. Solo hay izquierda, derecha y lástima por los demás. Esos son los valores. Los valores del reino es una bendición.
es una bendición para todos. Y qué bueno que tú puedes pedir una bendición para tus hijos, una bendición, un mejor lugar. Y ayudarlos a seguir adelante, ayudarlos a acercarse. Probablemente esta mujer tuvo que obligar a sus hijos. No, mamá, ¿cómo vamos a pedir eso? No estás viendo cómo están las cosas, se están complicando, estamos a punto de llegar a Jerusalén. Pero esa mamá obligó a sus hijos y los llevó delante de Jesús, delante de Jesús. Y mira lo que pidió. Ay, mamá, ¿cómo pides eso? ¡Qué barbaridad! Nos pones en aprietos. Y mira lo que pidió. Que tú seas así, que termines por obligar, y llevarlos, a la presencia de Jesús para pedir una bendición para ellos y un mejor lugar, aun cuando ellos se sientan apenados y después ya como que se sintieron, otros, y claro que podemos con todo lo que tú nos vas a decir. Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dice, mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Entonces nos dice, vamos a tu reino. Entonces la madre de Santiago y de Juan, ¿cuál es tu petición? Que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en dos lugares, en los mejores lugares, Señor. Y eso me parece muy bien, que eso es lo que deseamos los padres, que nuestros hijos, una bendición especial para ellos, un lugar especial para ellos. Sin embargo, nos recuerda Jesús que la vida, que finalmente vivimos en este mundo y ya vimos, hay buenas noticias y hay malas noticias. Por eso tenemos que pedir por ellos, para que salgan adelante de las muchas copas amargas que tienen que pasar como nosotros. Y si algo queremos los padres es evitarles esas copas amargas, e incluso queremos nosotros la tomamos, Señor, no se la des a él, yo la tomaré por mis hijos, pero no es posible. Ellos tendrán que tomar sus propias, copas amargas, pero para eso podemos acercarnos a Jesús para pedirles una bendición y un mejor lugar para que puedan enfrentar esos momentos difíciles. Entonces, cuando los otros 10 discípulos se enteran, ¿cómo es eso? Nosotros estamos aquí tratando de explicar y enseñar a otros, y viene la mamá de Santiago y de Juan y se aprovecha y gana un mejor lugar. ¿Y nosotros qué? Claro, por eso te decía, esos son los valores del imperio, primero unos y después otros, y los demás olvídense. El que llega primero, por supuesto, el que sorprende. No, Dios no es así. En el imperio, no hay un primero, segundo y los demás, los que se esfuerzan, porque todo eso, recuerda, todo es una mercancía. Tienes que luchar, trabajar, correr más rápido, llegar primero, sorprender. Sin embargo, en el reino de Dios es una bendición para todos. Por eso Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo. En el reino de Dios no hay lugares, todos somos igualmente salvados, igualmente perdonados e igualmente bendecidos. Entonces, cuando los otros 10 oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, por supuesto, y nosotros. Yo también hubiera traído a mi mamá y a mi papá para que pidieran bendición por mí. Entonces se sintieron sorprendidos, se sintieron engañados, se sintieron marginados y rechazados. Esos son valores, claros del imperio, son valores y principios que funcionan todo el tiempo. Los que llegan primero, los que son más listos, ellos se pusieron abusados, ustedes bastante lentos. Entonces, ¿qué significaría? Habrá que cuidarnos unos a otros, a ver quién sorprende a quién. Esos son valores del imperio. Por eso Jesús dice, no, beberán de esa copa amarga, así es, como todos nuestros hijos beberán una copa amarga, como nosotros. Entonces, si algo hacemos los padres es pedir una bendición para ellos y un mejor lugar para ellos, para que puedan salir adelante y vencer esa copa amarga. Entonces, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron
Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo, mira cómo señala Jesús de cómo funciona este mundo. Dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Claro, ha hablado de ello y lo han visto una y otra vez. Mira lo que está diciendo. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad. Eso es lo que acaba de decir también. Dice, será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley que son prepotentes y que hacen un alarde de su aparente autoridad. Entonces, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente, claro. Entre ustedes no es así, no es el que llega primero, el que sorprende a todos, el que se pone más listo, el más abusado. Lástima de ustedes, los más lentos se quedan atrás y los más listos adelante. Todas esas divisiones vienen del imperio. Dice, entre ustedes no será así. No habrá esta prepotencia y estos alardes de autoridad que déjame decirte que es una marca registrada en las iglesias. Si muchas autoridades, si algo hacen es alarde de su autoridad, y cuando tú tienes que hacer alarde de tu autoridad, déjame decirte que señalas que es lo que menos tienes. Y cuando hay prepotencia, también señalas que es lo que menos tienes. No hay ni poder y no hay ni autoridad. Tienes que hacer alarde de todo esto porque no lo hay. Entonces, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente. El que quiera ser el primero será el último. Mira lo que nos está diciendo Jesús. Jesús no condena el deseo de ser líder, el deseo de ser primero, el deseo de estar al frente, no lo condena. Lo que condena es la forma en cómo llegamos a ser líderes. Por encima de los demás, sorprendiéndolos, el más listo, engañando, nada de eso. Eso es marca registrada de este mundo. Así sucede en el mundo y en el imperio. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el primero será el servidor de todos. ¡Wow! Otra forma totalmente distinta. Y mira, aquí da una clave, a mi parecer, fundamental. Porque lo que acaba de decir, que es muy fuerte, por supuesto. No solamente por ello, cuando escuchaban, la versión exaltada del Hijo del Hombre, no, yo sí quiero eso. Y tan es así que su mamá se adelantó. La mamá de Juan y de Santiago dijo, yo quiero eso para mis hijos. Pero esta versión de humillación les resulta muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué sucedió de esta forma? Y Jesús, ofrece una clave fundamental para entender toda esa violencia, todo eso que sucede. Ofrece una clave, de entendimiento. Y es una clave ceremonial. Esta clave pertenece al mundo ceremonial. Escucha, todo lo que le va a suceder, leerlo en clave ceremonial. Todos estos, estas señales y rituales de sacrificios, que en sí mismos son señales, quiere decir, apuntan hacia algo más grande. Toda esta enseñanza de los sacrificios, que en sí mismos son violentos, este sacrificio, esta violencia, este derramamiento de sangre en sí mismo es violento. En lugar de, todo este sacrificio que señala a un gran sacrificio, a una gran entrega, la entrega de esta vida por otra. Entonces, toda esta clave que Jesús otorga para leer lo que va a suceder con él, y está describiendo incluso toda su vida de ministerio, que es una vida de servicio. Por eso, vámonos, y nos dice,
pero entre ustedes será diferente, y el que quiera ser líder entre ustedes será un sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Entonces las palabras no les gustaban, como sirviente, esclavo, yo quiero ser líder, yo quiero ser el jefe, claro. Estas visiones, ya vimos, de prepotencia, estas visiones, vamos, de estar enalteciendo su autoridad. Entonces, todos aquellos, esta prepotencia y estos alardes, lo único que muestran es que no hay absolutamente nada de poder ni de autoridad. Mientras que la autoridad, la verdadera autoridad, se demuestra en el servicio. Y mira bien en las congregaciones quiénes son los que sirven y quiénes son los que solamente están mandando. Vamos, asumen que ellos son los más importantes, pero la congregación sabe verdaderamente quiénes son los verdaderos líderes, quiénes son los verdaderos servidores. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¿Qué significa esto? Entonces, pues si aún el Hijo del Hombre, acuérdate, llevamos dos versiones del Hijo del Hombre, y nos dice así en el capítulo 19, les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo? Esta versión me gusta. ¿Y cuál es la otra versión? Nos dice, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Y estas dos versiones son inseparables. Son inseparables. ¿Qué hace que suceda esto? No es porque Jesús lo quiso así, porque el mundo lo quiso así, el mundo lo dispuso de esa forma. No es porque Jesús quiso que las cosas fueran de esta manera, sino es porque el mundo lo quiso así, la oscuridad y las tinieblas, vamos, quisieron esto. Y Jesús llevó esto hasta las últimas consecuencias. Y decidió vivir como un ser humano, vamos, en toda su plenitud, desde su nacimiento y escucha, desde su muerte. Hay 3 muertes, vamos, la Biblia nos muestra 3 clases de muertes, 3 tipos de muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Pero a su vez hay 2 tipos de muerte física: la muerte violenta y la muerte natural. Porque la primera muerte que se registra en la narración bíblica es una muerte violenta, y ya después vendrán las muertes naturales. Pero de estas 2 muertes, la muerte física, vamos, lo que es la muerte violenta y la muerte natural, vamos, ¿qué sucede sino la muerte violenta? Comienza su vida nacido bajo la ley y termina su vida, y que muerte bajo la ley, murió bajo la ley. Entonces vemos estas 2 versiones, la versión exaltada y la versión humillada. Pero recuerda, Jesús no quiso esto ni buscó esto. Son las autoridades, es este mundo que se opone, a esta luz grandiosa y gloriosa de salvación, que se rechaza, ¿no? No queremos a este Dios, no queremos esta forma de salvación. Nosotros hemos establecido nuestra propia salvación. Por eso Jesús dijo, yo no he venido por los justos, por los que se asumen por encima de los demás, sino por aquellos que están enfermos, por aquellos que se reconocen pecadores. Por ellos son los que he venido. Y mira lo que dice esta grandiosa clave para entender todo esto que sucede, que son inseparables. Esta versión exaltada del Hijo del Hombre y esta versión humillada, de humillación del Hijo del Hombre, que son inseparables. Esta sucede por este mundo. Esta versión humillada, que será traicionado, violentado y que muere, recuerda, sucede por este mundo. Pero al tercer día resucitará. Ahí es donde se une, la versión exaltada. Porque hay una exaltación, y es posible esa exaltación, entonces resucita al tercer día. Entonces nos dice, el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pero aún así el Hijo del Hombre vino para que, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Estos textos son dignos de subrayar. ¿Por qué? Porque cuando la gente nos pregunta, ¿y para qué vino Jesús?
Jesús mismo lo dice. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Yo no soy esa clase de autoridad de este mundo y del imperio. Estos funcionarios prepotentes y estos funcionarios y autoridades que hacen alarde, vamos, acuérdate, si tienes que ser prepotente y hacer alarde de tu autoridad, lo primero que señalas es que no hay autoridad, que no tienes ni poder ni autoridad, solo el que sirve a los demás. Esa es autoridad. Y eso es lo que hace Jesús y eso es lo que dijo Jesús. Yo no vine para ser servido. Y vaya que Él debía ser servido. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre. Vaya que Él podía exigir que se le sirviera, pero no lo hizo así, nos dice. Entonces, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva. Entonces, ¿para qué vino? Vino para servir a otros. Todo este proyecto de salvación grandioso, glorioso, toda esta imagen del reino de Dios, que es una fantástica imagen de la salvación, es una salvación no solo para nosotros, sino para otros. Siempre la visión de Dios va más allá de nosotros y nos dice para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida, escucha, en rescate por muchos. ¿Cómo? Eso para ellos. Saben que esta manera de hablar para dar su vida en rescate por muchos, esto pertenece al mundo ceremonial. Ellos lo saben. Esta palabra incluso rescatar, vamos, saben que pertenece al mundo de los sacrificios, al mundo de todas estas ceremonias, la manera en cómo vamos, esta forma violenta, por supuesto, que es una forma violenta, vamos a entregar tu vida, vamos a poner una vida en lugar de otro, ¿no? Una vida que se cede por la vida de otro. Y este sacrificio señala a un gran sacrificio, a una gran entrega, dar tu vida en razón de otros. Entonces, no solamente, vamos, los sacrificios señalaban en una cuestión totalmente limitada, vamos, un sacrificio en un tiempo, en un momento nada más, y por la vida de una persona, que señalaba a un sacrificio por todos, que tiene validez para todos los tiempos, para todo momento. Un único y suficiente sacrificio por todos. Entonces, pues aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, no vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate. Por supuesto, Señor, aquí está la clave. Él dejó la clave. Todo lo que va a suceder, vamos, léanlo en clave ceremonial. Porque cuando Jesús murió, vamos, ellos no estaban pensando, sí, cierto, está ahí muriendo por nuestros pecados. Eso vino después. Eso cuando la resurrección los llevó a hacer una relectura de todo lo que vivieron y todo lo que dijo Jesús. Y cuando entendieron, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Nos está llevando a leer todo lo que dijo. Entonces, Él es el cumplimiento de todos esos sacrificios. Ahora entenderían la ley de otra manera. Todos esos sacrificios lo señalaban a Él, todas las ceremonias lo señalaban a Él. Él es el cumplimiento y el sentido de la ley. Todas estas entregas de vida señalaban lo que hizo Jesús. Entregó una vida por todos. Y el alcance de su entrega es gloriosa y fantástica, que llega a todos nosotros. Y en todo tiempo y trasciende, vamos, los límites del espacio y del tiempo. ¡Wow! Entonces, eso lo pudieron entender más adelante. Por eso Jesús dejó esas claves. He venido a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, nos dice, 10 discípulos se indignaron, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, vamos, y el que quiera ser primero. Jesús no condena, vamos, ser líder y ser el primero. Ojalá, necesitamos líderes, pero a la manera de Jesús. Líderes con verdadera autoridad, líderes que sirven a los demás. Y justo antes, es significativo. Por eso, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Vamos,
y todo, qué es lo que eligió, vamos a decir, y hacer. Y mira, viene esta situación muy especial. Justo antes de entrar a Jerusalén, Jesús elige realizar un portento, una maravilla. Pero recuerda, estas sanidades no señalan solamente ese momento, sino van más allá de ello. No solamente señalan a un mundo diferente, vamos, anuncian un mundo en el que todo mundo podrá ver a Dios. Y eso es glorioso. Pero también denuncian la ceguera de este pueblo, la ceguera y la oscuridad total, porque así es la profecía. Vamos, denuncia y anuncia. ¿Y qué está anunciando? Vamos, esta señal gloriosa de sanidad que va a ocurrir, que anuncia un mundo donde todo el mundo podrá ver a Dios, donde todo el mundo puede ver, todo el mundo puede ver y reconocer a Dios, pero también denuncia la ceguera del pueblo de Israel. Entonces, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos. ¡Wow! Mira, ellos solo escuchaban, mientras que toda la multitud pudo ver todo lo que hacía Jesús y no decidieron por él. Y no, decidieron ser sus discípulos, por el contrario, se mantuvieron al margen, se mantenían en esta cómoda posición de ser multitud. Entonces, pero qué interesante que estos 2 hombres, que señalan la condición de Jerusalén, porque la profecía denuncia y anuncia, pero estaba denunciando, estos 2 hombres denunciaban la condición del pueblo de Israel. Estaban ciegos, no reconocieron a su Mesías. Entonces nos dice, 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Este clamor es un clamor muy especial. ¿Por qué? Porque en el mundo de las tradiciones, y de los malos entendidos, hay un momento donde David decide conquistar una ciudad fortificada, que en su momento era Jebus, de los jebuseos, y después terminó siendo Jerusalén. Pero los jebuseos, siendo arrogantes, dijeron, no, David, tú no vas a poder conquistar esta gran fortaleza, porque David ahora necesitaba una fortaleza y quería ubicar un centro estratégico, militar, donde residir y donde desplegar su imperio, su reino. Entonces, los jebuseos, en su soberbia y arrogancia, dicen, no vas a poder con nosotros, es más, ni siquiera vamos a mandar soldados, vamos a mandar contra ti ciegos y sordos y personas con muy mutilados, que empiecen que ellos van a pelear contra ti y van a vencerte. Entonces David se sintió muy indignado. ¿Cómo que no van a mandar soldados y van a mandar ciegos y sordos contra mí? Y entonces finalmente se enojó y David decidió conquistar, la fortaleza y hacerla suya, pero le dijo a sus hombres, una cosa quiero que hagan, cuando vean a ciegos y sordos, quiero que los maten, porque ahora son malditos de David. ¡Wow! Y los ciegos y los sordos dicen, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Entonces, en todas estos celos religiosos, estos orgullos heridos, de David, ¿qué pasó? Fueron afectados los ciegos y los sordos. Entonces, los ciegos eran despreciados porque David los despreció, y si David los despreció, todos muy obedientes debían hacer lo mismo. Entonces los ciegos, además de tener el juicio de Dios sobre su vida, por eso eres ciego, porque Dios te castigó, tenían, otra carga sobre ellos de ser malditos de David. Entonces, ¿cómo a estos malditos de David se les ocurre clamar a Jesús como hijo de David y que tenga compasión para con ellos? Por eso, cuando empezaron a clamar, dijeron, ¿cómo se les ocurre a ustedes clamar a Jesús como hijo de David? ¿Qué no se dan cuenta?
¿Qué no ven? ¿Qué no se dan cuenta que son ciegos? Y que son los menos indicados para aclamar a Jesús de esta manera. Porque para ellos el mundo religioso que les enseñó que todas las enfermedades eran un castigo de Dios y sigue hasta ahora. Y que además no solo eran castigados y malditos de Dios, sino también malditos de David. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Eso es lo más importante. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La compasión se entiende que es inmerecida. La compasión se entiende: ten misericordia de nosotros. Sabemos que debemos recibir juicio y castigo sobre nosotros porque somos ciegos y porque somos malditos de David. Por eso te pedimos misericordia, por eso te pedimos compasión. Cállense, les gritó la multitud. La multitud. ¿Quiénes eran los verdaderos ciegos? Los que clamaban a Jesús como Hijo de David, o aquellos que les pedían que callaran. Entonces, cállense, les gritó a la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte. ¿Qué los llevó a gritar más fuerte? Sino haber escuchado que Jesús sanaba a las personas, que Jesús sanaba a los ciegos, les restauraba, les devolvía la vista, aún ciegos de nacimiento. ¡Qué noticias! Por eso se atrevieron. Por eso nosotros nos atrevemos a hablar de Jesús. No por lo que hemos escuchado de Jesús, sino por lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. No solamente están bajo el juicio de Dios, Dios los está castigando con ceguera, sino que son malditos, malditos de David. ¿Cómo se les ocurre clamar así? Y Jesús se detiene. ¿Qué hace detener a Jesús sino aquel que pide compasión? Aquel que pide compasión. Y muchas veces ha pasado delante de ti, Jesús, y nunca has pedido misericordia. ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo soy una buena persona, yo no tengo problemas. Sí, tal vez he tenido uno que otro, pero muy, muy pequeño. No tengo necesidad de pedir compasión, no tengo necesidad de pedir misericordia. Entonces, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. Eso es grandioso. ¿Qué hace detener a Jesús? ¿Qué es lo que escucha Jesús? ¿Qué es lo que escucha y de tal forma se detiene y te llama? Entonces, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Eso me encanta. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos podrían decir: Señor, es obvio, ¿qué no lo ves? No vemos, somos ciegos. No. Ustedes díganme qué quieren que haga. Es obvio, Señor, todo el mundo sabe. Incluso todos esos que nos están callando saben que somos los menos indicados para aclamar a ti, porque somos ciegos. Estamos bajo el juicio de Dios y somos malditos de David. Mira todo lo que podemos hacer, todos estos imaginarios religiosos, pueden ser una carga para los demás. Pueden ser, nuestros imaginarios religiosos que se construyeron, en una desinformación y una mala interpretación de las Escrituras, se pueden convertir en una carga muy pesada para los demás, en una carga de condenación y juicio, como ellos. Ni son malditos de Dios y ni son malditos, de David. Ah, sí, pero todo mundo lo creía y todo mundo estaba en cierto. Y ellos también. Ellos también. Recuerda, no eran malditos de Dios ni malditos de David. Esa maldición de David va por su cuenta. Nada tiene que ver con Dios. Así nuestras maldiciones, incluso en nombre de Dios, van por nuestra cuenta. Nada tienen que ver con Dios. Entonces, mira lo que tenemos que hacer. Liberar a las personas, liberarnos de todos estos imaginarios religiosos de juicio y castigo sobre las personas. No, Dios te va a castigar, esto es juicio de Dios, esto te pasó porque Dios te castigó. Esos son imaginarios religiosos de nosotros,
nuestra ceguera. Entonces nos dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Es obvio, Señor? No, no es obvio, porque a lo mejor podrían decir queremos ser ciegos muy, muy ricos. ¿Qué te parece, Señor? Ciegos ricos, y siendo ricos vamos a poder hacer muchas cosas. Sí, tal vez no vamos a poder ver, pero queremos ser muy ricos, los valores del imperio. Queremos ser muy famosos, los valores del imperio. Queremos ser muy, muy influyentes, Señor, que todo el mundo nos conozca, de los valores del imperio. Queremos ser unos ciegos poderosos, Señor, los valores del imperio. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Porque no todo el mundo quiere ver, no todo el mundo quiere saber, no todo el mundo quiere ver, percibir, entender, comprender. Esos son los valores del imperio. Queremos ser unos ciegos muy, muy ricos, poderosos e influyentes sobre todos. Y especialmente sobre todos aquellos que nos han humillado y nos han señalado como malditos de Dios. Queremos poder para vengarnos de ellos. ¡Wow! Ciegos, ricos y poderosos son los valores del imperio. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Nos dice, Señor, dijeron, queremos ver. Queremos ver. Tú pregúntale a las personas qué es lo que quieren. Muchas cosas, menos ver. ¿Para qué ver? ¿Para qué? Yo no quiero ver, quiero dinero, poder, influencia. Claro. Mira, ¿qué quieren? Por eso Jesús les dijo, ¿qué es lo que quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Ese es un valor primordial en el reino de Dios. Y eso es lo que hace Jesús. Es lo que hace la salvación. Porque el reino de Dios, es una magnífica imagen gloriosa de la salvación de Dios para nosotros, que nos lleva a ver. ¿A ver a quién? A Jesús como el Hijo de Dios. A Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, no dijo, bueno, sí, ustedes sí son un caso muy, muy grave y no tengo otra más que sanarlos. Entonces, de veras que todo el tiempo los humillan, todo el tiempo los insultan, todo el tiempo los señalan, y por lo tanto me veo obligado a sanarlos. Por eso el texto nos señala lo que Jesús quiso hacer. Justo antes de entrar a Jerusalén, recuerda, esta sanidad, no solamente como una señal profética, anuncia un mundo donde todos podremos ver, un reino donde todos podremos ver, pero también denuncia la oscuridad y la ceguera de este mundo. Entonces, queremos ver, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, no había necesidad de tocarlo. Con una palabra suya podrían abrir los ojos, pero los tocó. Imagínate, la gente indignada, si no, ¿cómo son ciegos? Son malditos de Dios, son malditos de David. ¿Cómo los tocas? Jesús los tocó. Y al instante pudieron ver. ¿Recuerdas cuáles son los valores del imperio? Un ciego poderoso, rico, un ciego en el que con una gran autoridad. Pero los valores del reino de Dios son muy diferentes. Por eso el que quiera servir, el que quiera ser líder, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. ¿Cuál es un valor primordial del reino de Dios? Ver. Y alguien al quien le abren los ojos, ¿para qué le abren los ojos? Reconoce a Jesús y lo sigue. Eso hicieron estos dos hombres. Al instante pudieron ver y luego decidieron seguirlo. Luego entendieron la razón, el por qué se les abrió los ojos. Jesús nos abrió los ojos y por lo tanto lo seguiremos siempre. Entonces, dos hombres ciegos. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Me encanta, pues es obvio, estamos ciegos. No es obvio. En el mundo de la ceguera y de la oscuridad, lo obvio se pierde de vista. ¿Es obvio? No, claro que no. En el mundo de la oscuridad, el sentido común, lo obvio, lo evidente,
vamos, se pierde de vista. Es obvio, estamos ciegos. No, ¿qué quieren que haga por ustedes? Eligieron bien. Queremos ver. Queremos seguirte, Señor. No te podemos seguir porque estamos ciegos. Queremos ver para seguirte. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Pudieron ver y luego lo siguieron. Esa es la razón por la cual nos abrieron los ojos, para que pudiéramos ver. Eso es un valor fundamental en el reino de Dios, ver y ver para reconocer a Jesús y seguirlo como lo has hecho. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por abrirnos los ojos, porque esa es la única manera en la que podemos seguirte, viéndote y reconociéndote en todo momento. Para eso nos abriste los ojos, para seguirte, para ser discípulos tuyos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos